Hola, saludos a todos. Bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio en las 7 cartas del Apocalipsis. Hoy nos esforzaremos, como en las ocasiones anteriores, para extraer de esta enseñanza, bajo la dirección y la guía del Santo Espíritu de Dios, la enseñanza necesaria para que nuestro caminar con el Señor sea en fidelidad y obediencia, y Él nos encuentre siempre siendo siervos fieles y aprobados. Como le dice Pablo a Timoteo y por extensión se lo dice a usted y me lo dice a mí, procura con diligencia, dice el siervo de Dios a su discípulo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vean cómo Pablo le está diciendo a su discípulo, y repito, por extensión a nosotros, que debemos esforzarnos, porque nuestro hacer delante de Dios reciba su aprobación. Es decir, hagamos lo que Él nos dice que debemos hacer, para que así cuando el Señor nos llame, nos busque, no tengamos nada de qué avergonzarnos, porque estamos aprendiendo y usando correctamente la palabra de verdad. Entramos pues a la 11ª parte de la iglesia de Sardis y nos enfocaremos en las promesas que el Señor le hizo a sus siervos y que también, nuevamente por extensión, se las hace a todo siervo fiel en todo tiempo y lugar hasta llegar a nuestros días y puntualmente a cada uno de nosotros. Y eso, repito, insisto, recuerden, nos incluye tanto a usted como a mí, como a todo aquel que se confiesa creyente y siervo del Señor Jesucristo. Iniciamos con esta filmina de presentación que tiene escritas las dos promesas fundamentales, firmes, sólidas, seguras y eternas, que son inmutables y de las cuales no existe poder en la creación que las pueda ni alterar, ni retrasar, ni cambiar, ni evitar que se cumplan en cada uno de los siervos del Señor. Empecemos pues a beber nuevamente de la fuente de sabiduría y verdad, la cual está reservada exclusivamente para todo aquel que, como nosotros, nos acercamos a Dios buscando su consejo, su dirección, su ordenanza para llevar una vida recta y correcta, que es lo que el Señor sin duda aprobará en cada uno de nosotros. Continuamos pues con la filmina 104 y nos posamos en el versículo 5, en su primera parte, donde el Señor le dice a su iglesia que aquel que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estamos pues en el área de las promesas, esas maravillosas promesas que el Señor le hizo de manera puntual a la iglesia de Sardis, pero que bien sabemos y entendemos se extienden para toda su iglesia en todo tiempo y lugar hasta llegar hasta nuestros días. Para gozo de sus hijos, el Señor afirma y confirma dos componentes valiosos en esta promesa. La primera tiene que ver con el uso de su potestad inmutable para que las vestiduras sean dadas únicamente a los siervos que son vencedores. Aquí se establece lo selectivo de aquellos que han de recibir estas vestiduras blancas. También que la decisión de a quién serán entregadas es exclusiva de Dios y que la condición por defecto de a quienes se le dan estas vestiduras es aquel que venciere. Recordemos esto por favor con total claridad y tengámoslo presente en nuestras vidas porque verdaderamente todavía hay algunos que creen que a través de terceros se pueden lograr los favores de Dios, lo cual lamentablemente es totalmente incorrecto. Dios es soberano y absoluto en lo que Él decide y solo Él dice a quién se le van a entregar esas vestiduras y Él sabe quiénes de esos a quienes se les da son verdaderamente vencedores. Y como esta recompensa queda sujeta al justo juicio de Dios, lo único que pesa en el siervo que la recibe es, como afirma Pablo en Efesios 2, 8 y 9, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerden, no por obras para que nadie se gloríe. Esto significa que nadie va a poder llegar delante de Dios diciendo, Señor, yo hice esto, aquello, lo otro y lo demás allá, y eso no le va a dar la entrada al cielo. Únicamente la fe es la única que salva, que garantiza estar eternamente en la presencia de Dios. Y esto, como dice Pablo, es un don de Dios.
Entonces, tenemos claro que solamente aquellos que llegan humillados delante de su Dios y arrepentidos de sus pecados, los que piden perdón a Dios y los que confiesan a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, creyendo en el sacrificio vicario que Él hizo en la cruz, serán verdaderamente salvos, son absolutamente vencedores. Porque como afirma el salmista David en el Salmo 51:17, cuando dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por tanto, todo aquel que se acerca a Dios en esa condición, contrito y humillado, será alcanzado por la gracia divina, limpiando, perdonando, justificando y santificando su condición delante de Él, y por tanto, digno de recibir las vestiduras blancas. Debemos recordar, hay una condición que está inmersa en todo aquel que recibe las vestiduras, y esto es que debe ser hallado justo delante de su Señor, justo por Él. Él es el único que tiene la autoridad para declarar justo a una persona. Y eso se alcanza yendo, como ya leímos ahí en el Salmo 51, yendo ante Dios humillado y creyendo en Él con verdadera fe. Porque debemos tener presente que, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Llegamos ahora a la Filmina 105 y seguimos gozándonos de las promesas que el Señor hace a su iglesia. Queda claro que estos vestidos blancos son puros y son limpios y que Dios lo da a sus hijos, únicamente a sus hijos que son vencedores. Según afirma su palabra en Apocalipsis 19:8, cuando dice, y a ella, la iglesia, se le ha concedido que se vista, perdón, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Esto es la segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo. De nuevo, por defecto, queda totalmente claro que no existe forma de recibir tal recompensa si ésta no es entregada personalmente por Dios. Porque, y además, ya mencionado antes, esos vestidos serán los que los siervos del Señor usemos en las bodas del Cordero, según se nos afirma en Apocalipsis 19:9, cuando se dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Observe, aquí dice, bienaventurados los que son llamados. Significa que el llamado no es general, no es para todos, sino únicamente para los que tienen las vestiduras blancas de justos delante de Dios. Esta celebración afirma y confirma la exclusividad de estos que serán invitados a dichas bodas. De hecho, cada uno de nosotros, como siervos del Señor, formamos parte de la esposa de los que vamos a participar en esas bodas del Cordero. Para este momento, usted y yo debemos tener convicción total, completa, absoluta, de que ya cumplimos los requisitos necesarios para ser hallados dignos de ser parte de dicha celebración. Recordemos, ¿cuál es el propósito? Pablo nos lo dice cuando afirma en Romanos 19 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para ser declarado justo delante de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Observemos este detalle. Entonces, si alguien todavía tiene cualquier sombra de dudas de si ha hecho la decisión por el Señor Jesucristo, haga lo que dice este versículo en el que Pablo dice, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Porque es en tal verdad que el siervo fiel vive su vida añorando y preparado para ese momento. Seguimos con la Filmina 106 y permanecemos en la primera parte del versículo 5. Por favor, para mis queridos consiervos y amigos que escuchan este estudio, no nos llamemos a engaño. No pensemos, como se dice en nuestro país, que me la puedo jugar en esta situación y esperar haber llegado el momento para saber si me van a dejar entrar a las bodas del Cordero.
no se la juegue porque eso no es un asunto de que tal vez sí, tal vez no. Ya en el pasaje anterior hemos dejado claro cuál es el requisito indispensable, inmutable e inamovible para ser vestido de las vestiduras blancas, ser vencedor y ser invitado a las bodas del Cordero, creyendo de todo corazón en el Señor Jesucristo y confesándolo con la boca. Pensando algunos que tal vez cuando lleguen a la presencia de Dios, el Señor, por lástima, le dará esos vestidos blancos y los sentará en las bodas del Cordero. Eso no va a pasar. Ciertamente, bíblicamente, escrituralmente, eso no va a pasar. Que usted se presentará ante su Creador, eso sí es un hecho inmutable, pero que será dejado que se siente en las bodas del Cordero, eso no sucederá a menos que usted cumpla este requisito inmutable. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos los que están incluidos en este versículo 12 son los que no fueron hallados dignos de participar en las bodas del Cordero. Son todos aquellos que no fueron dignos de recibir las vestiduras blancas. Son todos aquellos que nunca fueron vencedores. Pero el invitado a las bodas y el ser invitado a tales bodas en vestidos de lino fino solo es para quien cumple lo citado en Romanos 10:9. Lo repito, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recuerde que normalmente en nuestro entorno el corazón es el asiento de los sentimientos y de todo aquello que verdaderamente somos. Y ciertamente el creer en el corazón que Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos y sentirlo, vivirlo y estar totalmente convencidos es el requisito necesario junto con la confesión oral, que otros me escuchen, que yo digo, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador y el Señor promete, serás salvo. Y siendo salvo, con derecho a recibir los vestidos blancos, y recibiendo los vestidos blancos, ser declarado justo delante de Dios y por tanto entrar a las bodas del Cordero. Y créalo, no existe, vuelvo a decirlo aunque ya lo he repetido otras veces, no existe puerta trasera. No hay intermediación de nadie que pueda hacerlo entrar sin cumplir esa condición. Solo los vencedores entran y solo Dios decide quién es vencedor y quién no lo es. Y por supuesto, pues, no puede faltar la pregunta incómoda, que ya es un componente casi que necesario del estudio que estamos llevando a cabo y que ya está de alguna manera insinuada desde antes. La pregunta es, ¿ya tengo mi boleto y mi lugar asegurado en esas bodas? Es decir, estas de las que se habla en Apocalipsis 19, 7 y 9. ¿Ya tengo ese boleto en mi mano? ¿Ya tengo mi nombre asegurado en un asiento en las bodas del Cordero? Aquí debemos de pellizcarnos, como decimos en nuestro entorno, para no ser engañados con supuestas verdades de seguridad. Recuerden lo que dice Jeremías 17:9, lo engañoso que es el corazón, lo perverso que es el corazón, y podría estar tratando de hacernos creer que ya tenemos esa seguridad cuando en realidad no la tenemos. Entonces, aquí en este momento su corazón podría estarle insistiendo, tranquilo, estás bien, irás a esa boda, sigue tu vida como la llevas, lo cual, si uno se pone a revisar su propia vida y se da cuenta que ésta no cumple los requisitos inmutables del Señor de obediencia, lealtad, fidelidad a todos sus mandamientos, a vivir la vida según la voluntad de Dios, no está llevando una vida digna delante de su Señor. Y así al revisar esta vida, probablemente usted pueda notar que es un poco apático en los asuntos de su Señor, le resulta indiferente algunas de las situaciones que se le enseñan, que usted ve en su palabra, siente pereza por hacer las cosas que usted sabe que debe hacer, que su palabra manda y que usted siente en su corazón que son necesarias. Hay desgano, hay falta de oración, el estudio de la palabra de Dios en usted es más bien escaso, poco, por no decir nada, y sobre todo hay bastante en su vida, mucho de mundanalidad. Si usted al revisar su vida se da cuenta de que estas cosas, apatía, indiferencia, pereza, desgano, falta de oración, falta de estudio y mundanalidad, están unidos en varios de esos componentes, va a tener que hacer un alto, revisar su vida y reconsiderar su posición para con Dios. Así que por favor tenga muchísimo cuidado.
porque si las cosas son así, supuesto en la fiesta de bodas, su asiento, el que debería tener, probablemente no tiene su nombre. Pasamos ahora a la Filmina 107 y estamos en la segunda parte del versículo 5 y en el segundo componente de la promesa del Señor a su iglesia cuando dice que además Él no borrará el nombre nuestro, esto es su nombre y mi nombre, no lo borrará del libro de la vida. Aquí se da la garantía divina de que el nombre de cada siervo escrito en ese libro de la vida y por tanto salvo, nunca será borrado. Esto es que no existe poder en el universo creado que pueda borrarlo, porque quien ahí lo escribió, que fue Dios mismo, está prometiendo aquí que nada ni nadie puede quitarlo del libro de los salvos del Señor Jesucristo. Veamos con cuidado esta parte, esta afirmación, porque lastimosamente hay quienes con interpretaciones totalmente incorrectas enseñan graves errores doctrinales con respecto a esta afirmación de no borraré su nombre del libro de la vida. Y vayamos a lo puntual. La pregunta que podríamos hacernos aquí en este momento con respecto a estas interpretaciones incorrectas es, ¿puede ser esto una advertencia divina de que el siervo podría no salvarse? Repito la pregunta. ¿Puede ser esto una advertencia divina de que el siervo fiel podría no salvarse? La pregunta se hace solo para efectos del ejercicio y para refutar a quienes así lo afirman. Recordemos, el libro de la vida tiene los nombres de todos los que serán salvos y están escritos ahí por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo. Así lo afirma Pablo en Efesios 1:4 cuando dice, según nos escogió en él, a usted y a mí, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y Pedro en su primera carta 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Y continúa en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y en Apocalipsis 17:8 se dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y ya sabemos lo que va a pasar en Apocalipsis 20:15. Y en Apocalipsis 21:27 se afirma, no entrará en la ciudad celestial, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como puede verse, la pregunta, la afirmación del Señor, y no borraré sus nombres del libro de la vida, no es porque exista alguna posibilidad de que el nombre del siervo, del fiel, del creyente en Cristo sea borrado. No, no es eso, para nada. Simplemente está garantizándole a los fieles de Sardis que no hay poder en el universo que pueda borrar el nombre que ya Dios escribió en ese libro. Pero dado los errores doctrinales al respecto, que al decir que la salvación se pierde, implícitamente están afirmando que Dios cambia de opinión, que Dios se arrepiente de sus decisiones, que las promesas que Él hace podrían no cumplirse. Por tanto, es necesario estudiar y entender con base escritural lo que verdaderamente Dios está diciendo aquí. Seguimos pues con la Filmina 108 y continuamos reflexionando sobre esta promesa, la que algunos entienden erróneamente afirmando que aquí se está diciendo que la salvación se puede perder. Debe ser muy claro, en principio, que si Dios cambiara de parecer con respecto a la seguridad de la salvación permanente en su Hijo, en el creyente fiel, entonces podría cambiar en cualquier otra promesa que Él haga. Incluso el registro bíblico debería contener momentos en los que Dios prometió algo a sus siervos o a Israel y luego decidió que mejor no se los daba. En su decisión soberana, Él decide que no se los da. Tal cosa no existe. Aquí es necesario diferenciar cualquier promesa condicionada, es decir, aquellas que fueron hechas sujetas a un compromiso que el Señor le impone al siervo o a Israel para que dicha promesa sea cumplida. Esta promesa de la salvación es completamente incondicional. Dios es el garante, Dios es el que promete, Dios es el que la garantiza totalmente y por lo tanto no hay nadie, absolutamente nadie, repito, que pueda cambiarla o que pueda anularla. Por ejemplo, las que son condicionadas,
las bendiciones por obediencia o las maldiciones por desobedecer que el Señor le manda a Israel en Deuteronomio 28 del 1 al 68. Ahí en ese pasaje grande, amplio, el Señor le dice a Israel que si ellos son fieles y permanecen en obediencia a todo lo que Él les manda, Él los llenará de bendiciones y de protecciones. Pero si ellos deciden desobedecerlo e irse tras otros dioses o simplemente abandonar a su Dios, entonces vendrán las maldiciones que están ahí escritas y se cumplirán sobre Israel. Lastimosamente en estos días Israel continúa en camino de desobediencia y las bendiciones le están llegando por gotas, mientras que los juicios le están cayendo por montones. Entonces vean como aquí hay una serie de promesas que el Señor hace que son condicionadas a la obediencia o a la desobediencia. Entonces, analicemos la correcta interpretación de esta afirmación de no borraré su nombre del libro de la vida, conociendo a aquel, a Dios, que es el que las hace, y la forma como se manifiesta a lo largo de su palabra. Para ello vamos a conocer 7 verdades sólidas, firmes, que no pueden ser cambiadas acerca de la garantía de lo que significa esta afirmación del Señor. La primera de esas 7 verdades es la eterna inmutabilidad de Dios. De sí mismo Dios afirma, porque yo Jehová no cambio, en Malaquías 3:6. Dios dice, yo nunca cambio, yo jamás cambio de parecer, yo jamás prometo algo y luego me arrepiento de haberlo prometido. Esas cosas Dios no las hace. Es inmutable en todo sentido. Además, en el Salmo 15:29 dice, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y en Santiago 1:17 se dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, no cambia. Entonces, y solo para simplificarlo, desde los días de Abraham hasta mediados del primer siglo de nuestra era, Dios no había faltado jamás a ninguna de las promesas que hizo, ni se había retractado de lo que había prometido a Israel y a su iglesia. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿lo haría hoy? Ahora, sobre la base de fe del siervo en el sacrificio de su hijo, ¿se arrepentiría el Señor de darle salvación a uno que ha creído y confesado a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador? No, yo diría que no, que es completamente imposible que Dios prometa salvación en un sacrificio tan terrible como el que tuvo que pasar su propio Hijo y luego se retracte y quite esa salvación de aquel siervo que le ha creído. Eso no puede ser. Aquellos que creen este tipo de cosas, que Dios se arrepiente, o que puede borrar el nombre, la verdad es que tienen un Dios diferente al que yo veo aquí en la palabra de Dios. Si el asunto fuese porque el siervo peca y ofende a su Dios, lo cual ciertamente hace y hacemos, para esto está el arrepentimiento del siervo, que es necesario. Y si este arrepentimiento no llega, tenemos claro lo que dice Hebreos 12:6, que hemos leído tantísimas veces, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué significa? Que no le va a quitar la salvación porque haya cometido pecado. Simplemente lo reprende, lo disciplina, lo castiga para que él vuelva al camino de obediencia. Continuamos en la Filmina 109 y siempre en la segunda parte del versículo 5. Y continuamos también con las 7 verdades del por qué Dios nunca se retracta de aquello que promete, cuando el único garante de tal promesa es Él mismo. Tenemos una afirmación poderosa en Hechos 4:12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre es el Señor Jesucristo. Sin duda, si en algún momento existiese la posibilidad de que la salvación en Cristo se perdiera, este momento y este pasaje de Pedro y Juan ante el concilio sería el momento adecuado, hubiese sido el ideal para hacer dicha aclaración. Pero no se hizo, ni aquí ni en ninguna parte, lo cual deja por cierto firme e inmutable que la salvación en Cristo es firme por toda la eternidad, a pesar de los errores del siervo.
La segunda verdad es el mecanismo de justificación por fe, como el que se aplicó en Abraham. Del patriarca se afirma que, y creyó a Jehová Abraham, y le fue contado por justicia. Esta verdad de lo que dice Génesis 15:6 la ratifica Pablo en Romanos 4:3. Debemos tener presente que desde Abel, el justo, así se le nombra por parte del Señor en Mateo 23:35, hasta el Bautista, del cual el mismo Señor habla en Mateo 11:11, y antes del sacrificio vicario y resurrección del Señor, la fe era el único medio de salvación de todo aquel que le creía a su Creador. Y ese, sin lugar a dudas, sigue siendo hoy el medio de llegar a la presencia de Dios y permanecer con Él eternamente. Hay cuatro pasajes que podemos recordar, leer, retener, porque son verdades que garantizan esta justicia divina, esta justificación divina. Juan 8:12 dice, hablando del Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 19 el mismo Señor vuelve a decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en Juan 11:25 continúa Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego en 14:6 nuevamente el Señor afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que como pueden ver, las garantías de que la salvación no se puede perder porque está garantizada por Dios mismo, queda suficientemente probada no solo a lo largo de la Sagrada Escritura y el Nuevo Testamento, sino en palabras del mismo Señor Jesucristo. Seguimos ahora con la Filmina 110, reafirmando en la Escritura misma la garantía eterna de la salvación en Cristo. La tercera verdad es la suficiencia del sacrificio del Señor en la cruz y su resurrección al tercer día. De la total efectividad de este sacrificio vicario da fe el mismo Padre Celestial cuando testifica de su Hijo, hablando desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. El Padre muestra en estas palabras que está complacido por lo que su Hijo hacía, que él cumplía fielmente la misión de Mesías que le fue dada y que, por tanto, todo aquel que escuchara y creyera su mensaje y creyera en la suficiencia de este sacrificio sería salvo. Luego tenemos la cuarta verdad que tiene que ver con el atributo divino de garantizar aquello que él promete sobre la base de su deidad, su poder y su inmutabilidad. En Génesis 22:15 se dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rechazado a tu hijo primogénito. Aquí debemos entender que la promesa del ángel tiene que ver con el momento en que se le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo. Y luego en Hebreos 6:13 se dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, vean, es lo que acabamos de leer, cuando dice, por mí mismo he jurado, eso es porque no hay otro mayor que Dios, entonces jura por sí mismo, y dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Por ejemplo, y sobre esta base, el Señor le promete a sus discípulos y a nosotros incluidos que Él ha preparado moradas eternas en su cielo para quienes creamos en Él. El asunto aquí es, ¿para qué prometer algo tan hermoso como es la salvación eterna si algunos de estos siervos no lograrían llegar? ¿O no habría sido necesario, si la salvación se perdiera, advertirles a los discípulos en ese momento que algunos de ellos no verían esas moradas? ¿O que velasen para no perder ese derecho? Pero nada de eso dijo el Señor, solamente que Él tendría lugares celestiales para todos y que Él vendría a recogerlos y a llevarlos a su morada. Y esa promesa sigue vigente y se sigue cumpliendo en aquellos siervos del Señor que pasan a la presencia de su Señor. Llegamos ya a la penúltima filmina, la número 111, y continuamos conociendo las verdades que garantizan la salvación eterna sin que tal condición le sea quitada al creyente, borrando su nombre del libro de la vida. La que continúa en cuanto a las promesas, verdades y eternas de cumplimiento es el nombre de cada uno de los salvos es conocido por Dios
desde la eternidad pasada. Hablando a sus discípulos y a toda su iglesia en todo tiempo, dice el Señor, Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y el cumplimiento de esta verdad puede verse en el libro del Apocalipsis cuando se afirma, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, se refiere a la ciudad celestial, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Aquí se afirma de manera categórica que aquellos nombres que fueron registrados desde antes de la fundación del mundo permanecen inalterables en su condición de salvos hasta el final de los tiempos y hasta el principio de la eternidad futura. Filipenses 4:3 dice el apóstol Pablo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces aquí, puesto que Pablo no era omnisciente, da por cierto que aquellos consiervos que recomienda a aquel compañero fiel, por ejemplo, de quien no se da el nombre, y quien aún vivían en ese momento, estarían en el paraíso de Dios porque sus nombres estaban en el libro de la vida. Y si algo es seguro, es que Pablo no tenía acceso a ese libro para saber lo que aquí afirma, pero lo afirma. Y aunque en boca de un profeta nefasto e interesado en las riquezas como Balaam, aún en él se dice una poderosa verdad en Números 23:19. Dice este profeta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Porque Dios, recuerden, Dios es inmutable desde siempre y para siempre. Prometió salvación en su Hijo y lo cumplirá. Prometió que los inscritos en el libro de la vida serían salvos y lo serán. Prometió que nadie puede borrar de ese libro el nombre de uno de sus hijos y nadie, absolutamente nadie, podrá hacerlo. Llegamos así a la última filmina de esta semana, la número 112, y continuamos aprendiendo de las garantías de salvación que el Señor da a cada uno de los que creemos en su Hijo y creemos en su sacrificio en la cruz y su resurrección. Así llegamos a la mitad del estudio de este versículo, el cual estaríamos concluyendo con la buena disposición divina la próxima semana. Estamos en la parte de las recompensas especialmente prometidas a los siervos en Sardis que permanecieron vivos y fieles, cuyas obras en el Señor las halló de su aprobación, que guardaban con celo lo que habían recibido y que recibirían las vestiduras blancas porque eran dignos. Ellos fueron vencedores porque se mantuvieron fieles, disputando con el enemigo y venciendo en la lucha diaria contra el maligno, según nos advierte 1 de Pedro 5:8. Luego tenemos la sexta verdad que garantiza la inviolabilidad de una promesa divina, que es la omnisciencia de Dios. Todos los nombres en el libro de la vida están ahí porque Dios sabía desde antes de la fundación del mundo, antes de crear el universo, quién creería en su Hijo y quién no. Así que esta verdad, la omnisciencia divina garantiza de que el nombre del salvo está en el libro de la vida porque será vencedor toda su vida y por esa razón su nombre está ahí inscrito. La séptima verdad es la suma conclusiva de las seis anteriores. Veamos, Dios es inmutable, lo tenemos por cierto, y solo Él justifica a quienes Él llama. Además, ha quedado totalmente demostrado a través de los siglos, aunque esto le duela a los necios de este mundo, que el sacrificio vicario del Señor en la cruz y su resurrección al tercer día fueron la obra expiatoria suficiente delante del Padre para salvar eternamente al que creyera. Tal certeza proviene de la garantía que Dios da de sí mismo, como ya lo vimos en el caso de Abraham, y se basa en su probada fidelidad de que todo aquello que Él promete, cuando Él es el que propone, cuando Él es el garante y pone todo el gasto para que la promesa se cumpla, esto dicho de forma figurativa, de que verdaderamente Él cumplirá lo prometido porque Él es el que lo garantiza. Nada ni nadie puede alterar, detener o eliminar ni un ápice de aquello que Dios ha dicho que hará. Así que, si Él afirma en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Hechos 16:31,
Esto dicho por Pablo y Silas al carcelero de Filipos, inexorablemente, aquel que le crea al Señor Jesucristo será salvo. Esto es, repito, nada ni nadie podrá jamás borrar su nombre del libro de la vida. Porque, como afirma el profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Bien, queridos amigos, aquí estaríamos concluyendo el estudio de hoy y nos queda pendiente las filminas que faltan de este apartado y que con la ayuda del Señor estaríamos concluyendo la próxima semana. Por favor, recuerde meditar, retener, practicar y enseñar lo que el Santo Espíritu le ha mostrado en este estudio en su palabra. Es su deber. Recuerde también, por favor, impulsar este estudio entre sus amigos y familiares en todas las redes sociales que pueda. Este también es su deber. Su Señor se sentirá complacido de verlo haciendo aquello que Él manda y Él se encargará de que su palabra cumpla el propósito para el cual Él la envía por medio suyo. Así que por favor, esforcémonos y hagámoslo. Adelante, que Dios los bendiga y con la ayuda del Señor nos estaríamos volviendo a escuchar la próxima semana.